Hoy se sienta en nuestro diálogo desde la fortaleza Mariano Alonso, coronel director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, una de las instituciones más importantes, querida, prestigiosa y emblemática de la ciudad de Jaca. Y es que la llegada del tren allá por los años 40 y su ubicación fueron elementos determinantes para que Jaca fuera escogida como el lugar de enseñanza militar en montaña más importante de España. Créanme que si hay una voz autorizada, esa es la de Mariano, tercera generación, hijo y nieto de militares, aún más, nieto de don Mariano Alonso, el que fuera uno de los primeros directores allá por los años 50, cuando todavía estaba todo por hacer. Si lo harían bien ellos y las generaciones que vinieron después, que 80 años más tarde es el único centro validado en todas las Fuerzas Armadas para dar los diplomas de montaña y operaciones especiales. Para Mariano, la filosofía de esta escuela es la misma con la que nació en el año 1945, adaptarse a vivir en la montaña y saber cómo hacer las cosas. Con el tiempo, los mandos consideraron que el entorno era lo suficientemente duro como para otro tipo de operaciones, las operaciones especiales. Manito, como le conocen sus amigos, es un tipo campechano, sincero y sensible, que sabe escuchar. Mirándole a los ojos, descubres esa chispa de búsqueda, de curiosidad, de espiritualidad, pero sobre todo, de humildad y de entrega. Mariano Alonso, muy buenos días, bienvenido a esta su casa, la Ciudadela de Jaca, y me gustaría comenzar este periplo y este viaje por los diálogos desde la fortaleza con cuáles son esos primeros recuerdos conscientes que alguna vez todos pensamos y dices, pues mira, lo primero que me acuerdo de mi vida es... Sí, buenos días, Toño. Bueno, los primeros recuerdos que tengo de mi vida creo que son de aquí, son de Jaca, porque nací en Madrid, pero a los pocos meses, quizá 2 o 3 meses como mucho, me trajeron aquí mis padres. Estuvimos aquí hasta que tenía yo 2 años y pico. Y entonces los primeros recuerdos son de aquí, de la casa que teníamos en la calle Pirineos, que iba a dar, el balcón iba a dar a Sieso y a todo el ocaso del Pirineo con la Canal de Verdún. Me acuerdo que yo era un poco pieza y me gustaba tirar las pinzas abajo a ver cómo caían. Estábamos, me parece que era un quinto o cuarto. También me acuerdo del hospital, militar, del antiguo hospital, porque tuve un par de percances. Bueno, me arrancaron una falange de este dedo y bueno, tuve que pasar por ahí varias veces. Tuve también anginas, me acuerdo que estuve un mes, me contaron mis padres, y sí recuerdo estar en la cama. Me acuerdo de las venitas también en el colegio. Recuerdo que la foto que nos hacían en un banderín triangular me acompañó durante toda mi infancia, cuando me fui y luego nos fuimos a otro sitio, a Valladolid. O sea que sí que tengo recuerdos de aquí, de Jaca, cuando era un niño, en esa primera época. Cuando veníamos luego en vacaciones también tengo recuerdos, y lo que más me impactaba era ya Villanueva, porque íbamos a Villanueva, ya no estábamos en Jaca. La foto con el banderín, la verdad es que ya tenemos una edad, ¿verdad? Y luego yo tengo grabado también aquel olor a vinagre de las escaleras que había en el antiguo hospital de Jaca, que era, no sé, se utilizaba como para desinfectar. Mariano, es una pregunta que hacemos porque las respuestas son muy curiosas, pero ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de esta ciudadela, de la Ciudadela de Jaca? ¿Qué pensaste cuando la viste? Pues creo que el primer recuerdo fue en aquella época, en los años, no llegaron a los años 80. Ya no recuerdo si era cuando tenía 2 años, que igual son fotos lo que recuerdo y no son realmente lo que yo vi. Pero recuerdo una ciudadela con el coche de mi padre, que eran 4 latas, con los burdeos, dentro de aquí. No tengo recuerdos fuera del exterior hasta que ya fui un poco más mayor. Y no estaba asfaltada, no tenía piedra, era tierra. Y recuerdo la esquina norte, que es donde tiene ahí esos ventanales en la segunda planta. Ajá. Y eso sí que lo recuerdo, es verdad. Y luego tengo muchos recuerdos de cuando viví aquí.
desde los 14 Vamos años. a hablar de eso, estamos hablando de los años 80, 70, 80, en el cual, y como hijo de militar que eres, hablaremos de eso a continuación, pero bueno, viviste aquí en la Ciudadela. Sí, yo viví aquí con mis hermanos y mis padres. Tengo 5 hermanos, somos 6 y mis padres. Vivimos aquí desde el 82 al 88. Yo me fui en el 87 a estudiar fuera ya, a prepararme para entrar en la Academia General Militar, pero tengo muchísimos recuerdos, claro. Mi vida de juegos, aparte del colegio de fuera, pues era aquí dentro. Me pasaba muchas horas. Era una ciudadela llena de vida, estaba lleno todo y llena de personajes. Eso es lo que más recuerdos tengo, los personajes, no solo los sitios, pero los personajes. Me acuerdo del señor Eliseo, que era un mecánico aquí civil, muy simpático con nosotros y siempre dispuesto. Tenía un taller de esos de antes que olía mucho a taller y a grasa. Justo en la entrada a la derecha, cuando ya entras en el espacio a la derecha. Me acuerdo que me llevaba por sus rincones allí a ver almacenes antiguos. Estaba llena de soldados y llena de mandos. Mi padre trabajaba aquí dentro, era el jefe de Estado Mayor de la Brigada de Alta Montaña, con ese escudo que todavía le veo puesto en el batallón debajo de la Victoria, y me trae muchos recuerdos, un escudo precioso. Jugaba por los baluartes, jugaba al fútbol. En invierno pues hacíamos con sacos hacíamos trineos y entonces nos tirábamos desde los baluartes hacia abajo. Me acuerdo que teníamos también relación con la tropa, con los soldados. Íbamos a comprar alguna vez algún refresco al hogar de soldado. Muchos recuerdos de cuando era niño. Me acuerdo de Topete, que venía por aquí de vez en cuando. Aquí también pintó algún cuadro por estas dependencias y yo me quedaba mirando, y yo creo que allí consolidé uno de mis hobbies, que es la pintura, ¿no? Y tengo la suerte de poder decir que yo vi pintar y aprendí de Juan Bautista Topete aquí dentro. También me acuerdo de cuando descubrieron al maestre de campo Juan de Velasco, que decía Topete que era alguien importante, y había un soldado que decía: aquí pone Iván de Velasco, debe ser ruso. Y bueno, me explicó Topete que ese Iván era Juan, ¿no? Y me acuerdo de cuando lo sacaron de allí. Sí, fue un acontecimiento para los que vivíamos aquí dentro de la Ciudadela. Pues tiene una aventura muy bonita. Yo recuerdo también, yo he visto a Juan Topete pintando el angelito negro, además del altar mayor de la patrona de infantería. Y bueno, claro, ya por edad yo también he visto hacer la figura de Felipe II y la de Ramiro I, que está en la plaza, la cadena de Jaca, porque se hacía así. Pero de todas maneras no era esto no era turística, la Ciudadela en ese momento, pero estaba llena de vida, o sea, había... Sí, efectivamente, no solo la Ciudadela. Una de las grandes diferencias que hay con la vida de antes, con la que yo viví de joven, y tengo nostalgia, es que los cuarteles, la escuela, Río Seta, Candanchú, la Ciudadela estaba llena de gente, llena de soldados que pasaban, que se iban, venían otros, pero llena de oficiales y suboficiales, y llena de personajes, como por ejemplo lo que os he dicho del señor Eliseo. Y claro, una casa vacía y una casa llena no tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Así, bueno, es fácil explicarlo, pero me gustaría que lo hicieras tú. Esa vocación militar tuya, y esa vocación que además luego por otro lado es también hacia la montaña. Bueno, por curiosidad, ¿nunca se te puso en la cabeza alguna otra vocación de haber querido ser? Bueno, es una buena pregunta, Antonio, porque nos pensamos que todos los militares tenemos vocación, o todos los médicos tienen vocación y tal. Bueno, pues algunos sí y otros no. Yo creo que, a ver, en un ambiente, en una familia militar, donde tus abuelos son militares, muchos de tus tíos son militares, tus hermanos también quieren ser militar, tus primos quieren ser militar, tu padre militar,
al final pues es que te empujan a eso prácticamente. ¿Por qué? Porque encima está muy, muy bien valorado, ¿no? Cuando un sobrino, cuando un nieto, cuando un primo entra a la Academia General Militar y ese día es fiesta nacional en la familia, cuando los actos son tan bonitos como la jura de bandera y cuando hay tantas felicitaciones, yo creo que los niños, los pequeños de las familias, pues al final dicen, yo quiero también ser eso, porque es lo que me va a traer el amor de la familia, que me valoren y que me quieran. Y es así, hay que ser sincero, y es así, ¿no? Luego entras dentro del ejército y claro, no sabes lo que es el ejército, entras y te vas dando cuenta de lo que hay cuando entras. Es cierto que has vivido muchas cosas desde la familia, no desde dentro, desde fuera. Es cierto que lo has vivido con los uniformes, has vivido la vida, has vivido la disciplina también un poco, pero no has vivido realmente lo que es estar dentro del ejército y vestir el uniforme. La vocación luego te va viniendo poco a poco. Yo en mi caso es así, ¿no? Estoy eternamente agradecido a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Tierra, que me ha dado todo en la vida, me ha dado todo en mi profesión, me ha dado muchísimas oportunidades y bueno, me ha dado sobre todo la educación, la disciplina y muchas veces la oportunidad de tener los valores que cada uno de nosotros tenemos que tener, ¿no? Y los tenemos que cuidar cada día. Pues me parece que es una reflexión muy bonita, es una reflexión preciosa y conforme lo estabas diciendo, yo me estaba acordando que yo todas las Semanas Santas de mi vida no me pierdo nunca la llegada del Cristo de Mena de la Legión. Cada vez que escucho la oración de los caídos o los desfiles no sé, es como algo que se te remueve por dentro, porque es cierto, desde niño pues lo hemos vivido. Bueno, hablábamos de vocación, se va descubriendo poco a poco y paulatinamente, pero en tu caso también eso se entremezcla con un espíritu viajero que a lo largo de tu carrera, no sé, te llevaba a Turquía, a Bélgica. Sí, yo creo que con eso se nace un poco. O sea, la inquietud que tienes por ver lo que hay más allá, ver lo que hay detrás de las puertas, esa curiosidad, con eso se nace un poco, ¿no? Entonces yo he sido siempre curioso. He sido siempre curioso con la vista y con las piernas, con el físico, con los libros, cuando era joven no tanto, ¿no? Yo he vivido en dos zonas muy diferentes. Me crié primero en Valladolid, en Castilla, en un pueblo de Castilla, en Valladolid, pero mi madre tiene tierras en un pueblo de Castilla, de Valladolid, y allí pues estábamos 3 meses al año en verano y en Navidad, Anchas Castilla. Para mí era el terreno de juego, era todo donde me llevaba la vista, y entonces allí la bicicleta era como los caballos en las películas del oeste. Pues nosotros tenemos la bicicleta para ir y venir, cada día era una aventura. El paisaje era completamente diferente a lo que hay aquí. Cuando venía aquí con mi padre, que nos traía por parejas cada 2 años, cuando tenía en los años 70, me quedé impresionado por las montañas y por ver un río. En Castilla no ves un río, y si lo ves lo pasas en coche, pero y mucho menos con el agua cristalina, que es lo que tienen aquí los ríos. Entonces bueno, pues me enamoré de las montañas y yo quería subir todas las montañas, porque yo pensaba que era tan fácil como irme a la colina o al pinar de mi pueblo de Castilla. Y entonces tenía aquí algunos primos que yo insistía que quería subir y me decían, no, que no es tan fácil, algunos tíos. Entonces empecé a hacer alguna excursión con mis tíos y con mis primos y me fui dando cuenta que no era tan fácil, que lo que parecía que estaba ahí cerca a tiro de piedra, pues igual te llevaba 2 horas y todavía no habías casi empezado a subir la montaña, ¿no? Entonces esa vocación de descubrir de lo que hay más allá la he tenido siempre. Cuando subes a una montaña, pues no lo sé muy bien, realmente si busco ver todo por encima o busco ver lo que hay más allá detrás de esa montaña que no me lo deja ver, o bueno, pues también quizá busco esa satisfacción de haber cumplido una cosa que parece difícil, ¿no? Y con los viajes lo mismo. Con los viajes siempre he tenido la inquietud y es una de las cosas que me gusta y la sigo teniendo, de conocer sitios, descubrir, conocer sitios con sus gentes, con sus olores, con sus comidas, con sus costumbres, y eso es lo que me llevó a pedir un destino de 3 años en Turquía, en Izmir, porque era lo más
distinto a la sociedad occidental que teníamos. Era Asia, bueno, tenía mucha historia, tiene mucha historia, porque aquello es el origen de nuestra civilización, Grecia. También me llamaba mucho la atención porque allí fue donde se desarrolló también los primeros años del cristianismo, con lo que yo estaba también bastante interesado, y descubrí allí también una cultura muy diferente, y yo se lo quería dar también a mis hijos, ¿no? Otros destinos que he tenido, bueno, las misiones típicas de los militares, que esos son un poco más... es más difícil de conocer a la población, porque vas siempre vestido de militar, duermes en bases militares, no tienes tanta relación con ellos, ¿no? Pero hay una de la que sí me siento muy orgulloso, y yo creo que ha sido la más bonita que he tenido, que ha sido una misión que tuve en Etiopía. Estuve 8 meses en la embajada de allí como agregado militar, y bueno, haciendo varias funciones, llevando varios países de allí, y tuve la oportunidad de conocer a todos los misioneros españoles que había en Etiopía. Y eso, pues para el espíritu que tú has mencionado de inquieto, de buscar, de viajero, pues para mí fue algo muy bonito, y que todavía me marca. De hecho, mi hijo ahora mismo está pasando sus vacaciones en Etiopía. Es curioso, curioso y además muy enriquecedor. Mariano, hay algo que te he leído en una entrevista, y es que si nos refiriéramos a las décadas de los 70 y de los 80 en cuanto a la evolución de la Escuela Militar de Montaña de Jaca, ¿podríamos estar hablando de que esas 2 décadas fueron las décadas prodigiosas? Pues sí, han cambiado, ha habido épocas, yo creo que todas épocas son diferentes, ¿no? Pero yo lo recuerdo también como cuando he dicho antes, ¿no? Esos años que Jaca y los cuarteles estaban llenos, sí que me los he encontrado vacíos cuando he venido ahora. Los años 70 y los años 80 fueron años muy bonitos, no solo para la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales, sino también para la Brigada de Montaña que había aquí y las tropas de montaña, ¿no? Yo en aquella época no distinguía mucho lo que era la escuela, lo que era la brigada. Ahora sí, claro. Pero eran todos hermanos, éramos todos primos, éramos todos una misma pandilla. Y no solo los militares, nuestros padres, sino también los hijos de militares, ¿no? Que teníamos pandillas, y bueno, era otra época, cuando el club militar, el club San Bernardo, estaba en su máximo. Ahí aprendimos muchos a esquiar, porque había militares, nuestros padres, y otros que voluntariamente se hacían cargo del club los fines de semana y nos enseñaban a esquiar, efectivamente. Ahora sí, sigue habiéndolo, pero bueno, se van al club Vallencos, a otros, ¿no? Los años 70 para la escuela fueron muy importantes. Empezamos en el año 70 con las bodas de plata de la escuela, 25 años, y también se celebró. De hecho, era tan importante la escuela que vino el entonces príncipe Juan Carlos, Su Alteza Real, el príncipe Juan Carlos. El año 75 fueron, pues fruto del cambio en España que hubo también, hubo un cambio también en la escuela, ¿no? El año 75 también fue cuando la escuela se pasó a denominar Escuela Militar Montaña y Operaciones Especiales, porque ya hacía varios años que el curso de Operaciones Especiales ya se estaba haciendo, y era tan importante que tomó su nombre también dentro del nombre de la escuela. Pasó a ser como lo que ahora mismo nos conocen, EMOE. Fueron años también de renovación, por ejemplo, de los vehículos militares, de los viejos Barreiros a los nuevos Land Rover, por ejemplo. Nos trajeron dos autobuses, que es muy importante para los alumnos. Antes se llevaban todos en camiones, el autobús es mucho más cómodo. También nos trajeron en los años 80 el TOM, el transporte oruga de montaña, el primero, que ya casi tiene 50 años, y que luego se vio que era muy bueno, y ahora pues tanto el mando de tropas de montaña como la escuela tenemos bastantes. Fueron años muy bonitos, muy bonitos. También de cambios, pero dentro de Jaca y de la sociedad militar de Jaca, muy bonitos. Hablaremos porque me parece que es interesante, pero sobre todo yo no sé si en Jaca somos conscientes de la importancia que tiene la Escuela Militar de Montaña como entidad, porque tú decías, se le añaden las operaciones especiales.
Pero es que el adiestramiento y la preparación para esas operaciones especiales no es cualquier cosa. Pues sí, es verdad. Yo tampoco era consciente, ahora soy más porque soy el director y porque me ha tocado un poco justificar lo que se hace aquí, ¿no? Hay gente que no lo entiende, entonces para mí ha sido un honor y un orgullo y una satisfacción el investigar por qué la escuela tiene tanto prestigio y por qué los cursos que hacemos aquí tienen tanto prestigio. Los que estamos dentro no nos damos cuenta porque es nuestra vida diaria y bueno, si no tienes que justificar, no tienes que contarlo, pues como dice uno de los lemas de la escuela, sé par con palabras que los hechos hablen por ti. Ven, haz los cursos y luego ya podemos hablar. Los que no han hecho cursos o la sociedad civil de Jaca, pues bueno, nosotros lo damos por hecho, ellos nos ven entrar y salir, hay veces que les molestamos con nuestros tiros en batillas, que suenan aquí en Jaca todavía, y los explosivos que ponemos. Es cierto que ya hace años ya no pasamos por el centro de la ciudad andando y haciendo marchas, siempre a los alumnos les decimos que eviten el centro de la ciudad para no molestar, con el fusil y todo esto. Pero en lo que me ha tocado investigar, Toño, es algo muy bonito lo que se hace en la escuela. La escuela es una escuela donde se practican los valores. Eso es mi conclusión después de 2 años que llevo investigando la psicología, los planes de estudios, las prácticas que hacemos. He hecho entrevistas a muchos alumnos, cara a cara, como esta que estamos haciendo ahora, que me cuenten qué es lo que han vivido, qué es lo que les ha supuesto superar con más dificultad. Y es algo muy bonito de ver y experimentar, ¿no? El esfuerzo. Entonces la escuela tiene un componente espiritual, aunque parece que la palabra espiritual no está muy bien avenida dentro del ejército, y no sé por qué, porque tenemos nuestros espíritus, el espíritu del general, el espíritu de infantería, el espíritu militar, pero decir la palabra espiritual parece que no es muy militar, y sí es muy militar, es muy de la Escuela Militar de Montaña Operaciones Especiales, porque lo que se forja en la escuela a través de sus prácticas, de la dureza de la montaña, de la dureza que artificial ponemos en el curso de operaciones especiales, en los cursos de operaciones especiales, eso al final te pone de frente de tu propio espíritu, que es donde están los valores, para que tú voluntariamente puedas y quieras superar esos obstáculos. De tal forma de que después de hacer esos cursos sales siendo mejor compañero, teniendo un espíritu de sacrificio todavía mucho mayor del que tenías antes, siendo un ejemplo también, porque has visto tus miserias, has visto hasta dónde has podido y has visto que tu compañero, en los peores momentos en los que tú no podías más, él sí que podía más y te ha ayudado. Y de eso has aprendido. Y a partir de entonces tú eres el que vas a ayudar a la gente, ¿no? Has podido superar cosas que no sabías que ibas a superar, independientemente de los procedimientos que hacemos, que efectivamente son muy válidos, les enseñamos muchas cosas y muy bonitas, muy chulas, que dirían ahora los jóvenes, ¿no? Les enseñamos muchas cosas a disparar bien, a disparar a través de los coches, a poner explosivos, pero les ponemos en una incertidumbre que la montaña te la da por sí, pero las operaciones especiales la fabricamos nosotros artificialmente. Esa incertidumbre de no saber cuándo acabas un ejercicio, cuándo vas a terminar de pasar frío, cuándo va a acabar la marcha y cuándo vas a poder dejar la mochila de 30 kilos. Esa incertidumbre al final es una oportunidad para mejorar en tus valores. Y eso es la escuela. Eso es, yo creo que es el porqué de la escuela tener tanto prestigio. Y esa semilla se deja cada año en 50 cuadros de mandos de los 3 ejércitos, de los 2 ejércitos y de la Armada, en algunos guardias civiles y en muchos de tropa. Y eso no se lo va a olvidar nunca en su vida. Algunos llegan a general y eso, la semilla que les ha marcado el curso que han hecho aquí en la escuela, la va a llevar para siempre y le va a servir incluso para cosas que no son de montaña ni de operaciones especiales,
y la tropa también. La tropa también. No, Muy, es que muy bonito. no puedo estar más de acuerdo. Y además, bueno, es que esa Escuela Militar de Montaña es el único centro que existe en España homologado a los efectos, ¿no?, del adiestramiento para montaña y operaciones especiales. Sí, hace 4 años la ministra nos reconoció como el centro docente militar de referencia para montaña y para operaciones especiales. Quiere decir que todo el que se quiera apellidar oficialmente especialista en montaña o especialista en operaciones especiales tiene que pasar por aquí. De hecho, por aquí pasa oficiales y suboficiales de la Armada y del Ejército del Aire que quieran ser de operaciones especiales. Y luego la tropa también. Nosotros de momento tenemos capacidad para sacar a la tropa del Ejército de Tierra. Validamos con el plan de estudios el curso de operaciones especiales que tiene la Armada para su tropa, para su marinería. Y el Ejército del Aire todavía no lo ha conseguido, pero bueno, estamos en ello. Tiene otros problemas un poco más complicados, pero sí, efectivamente, Jaca, la ciudad de Jaca tiene a su escuela militar de montaña de operaciones especiales, que aquí es donde se diploman todos los de operaciones especiales y los de montaña de España, y algunos del extranjero, como Chile y Argentina. Eso es importante y nos debemos sentir orgullosos. Mariano, lo siguiente no es una pregunta, es una afirmación que yo te hago, ¿no? La Escuela Militar de Montaña, la mayoría de las generaciones presentes hemos nacido y crecido con la presencia de la Escuela Militar de Montaña, pues imagínate, 80 años, pero Jaca quiere a la Escuela Militar de Montaña, y fruto de ese cariño, de esa relación de tantísimos años, es, pues, bueno, familias que yo creo que en este caso somos los dos, ¿no?, un poco fruto, ¿no?, del ejército en Jaca, de la llegada de la Escuela Militar de Montaña, ¿no?, de que se ha implantado, de que existe una reciprocidad y un cariño enorme. Pues mira, me gusta que hayas dicho que no es una pregunta, porque simplemente la pregunta que me la hicieron nada más llegar aquí yo a la dirección de la escuela, me la hicieron, digo, es que la pregunta no tiene mucho sentido, porque separar Jaca de la escuela es como, además le dije, digo, es como separar la Giralda de Sevilla. O sea, no puede ser, la Giralda es de Sevilla, y Sevilla tiene su Giralda, ¿no? Es verdad, es una afirmación. Somos lo mismo, o sea, tú mismo eres hijo de militar. Mis hijos son militares, pero también civiles, y son de Jaca. Claro. Y también podrán trabajar en Jaca. Y gente que no tiene nada que ver con el ejército, sus hijos, y tengo ejemplos también, sí, están de las Fuerzas Armadas. Y además Jaca es una ventana que refresca a Jaca, a la sociedad en Jaca, de Jaca en general, incluidos los militares, que yo no distingo entre la sociedad civil y militar de Jaca, somos todos la sociedad de Jaca. Jaca es nuestra ciudad, de civiles y de militares. Pero el ejército le da una ventana de aire renovado a Jaca, porque fíjate, todos los años viene gente que la conoce, viene gente joven, vienen jóvenes militares que ya tienen una educación porque han estado en las academias y en los centros de formación, y eso ya te da una disciplina que es muy importante, siempre ha sido importante, hoy en día también lo sigue siendo. De hecho, el que me pregunta a mí, le digo, más disciplina que tiene un equipo de fútbol, no la tiene nadie. Por mucho que ganes muchos millones, si Messi o si uno de estos grandes futbolistas llega tarde, pues tiene que pagar, o sea, no puede llegar tarde, tiene que ser disciplinado. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Esa gente que llega nueva, que da a conocer Jaca, que le encanta Jaca, porque eso es así. Jaca está en un sitio privilegiado, es una ciudad preciosa, pequeñita, muy entrañable, muy acogedora, que abre las puertas a todo el que quiera venir. Y esa gente que se va, vuelven otra vez. Y esos jacetanos civiles que se meten en el ejército, gracias al ejército conocen otros mundos, al final todos también acabamos mucho en Jaca. Jaca es una emérita también, es la emérita del Pirineo. Hablábamos hace un momento de esa vocación tuya por el ejército, por las Fuerzas Armadas, también de que eres hijo de militar, de hecho viviste aquí, pero es que hay algo que es importante, eres nieto, en tu caso ya es una dinastía, pero eres nieto nada más y nada menos que don Mariano Alonso, que fue el segundo director de la Escuela Militar de Montaña, estamos hablando de los años 40-50, cuando, me lo vas a permitir, eran monstruos sagrados, porque ellos fueron los que tomaron las decisiones, las primeras decisiones, y cuando fueron los tiempos realmente duros.
¿Tienes algún recuerdo de él o no sé? Sí, bueno, mi abuelo, a ver, en aquella época, cuando se fundó la escuela, se lo tomaron muy en serio, ¿eh? La escuela era la niña bonita del jefe del ejército de aquella época, el teniente general, que ahora hoy se llama el GEME, ¿no? El jefe del Estado Mayor del Ejército. En aquella época fue una creación suya y aquí pusieron a mandos muy, muy prestigiosos, muy condecorados y sobre todo que habían vivido, pues, habían vivido dos guerras, ¿no? La guerra civil nuestra, y habían venido muchos de Rusia. Entonces, claro, ellos identificaron el frío de Rusia con el frío de las montañas. El combate en montaña siempre ha sido muy respetado. Hay gente que le ha tenido mucho miedo y por eso necesitaban aquí gente especial. Mi abuelo era uno de ellos, no solo porque su mujer, mi abuela, era de Huesca, sino porque efectivamente había estado con tropa desde que salió de la academia a los 17 años. Yo tengo pocos recuerdos de él, porque desgraciadamente murió en el año 75, yo era un chavalín, y entonces solo no vivíamos en el mismo sitio, yo vivía en Madrid, y nos veíamos aquí de vez en cuando. Yo le veía a un señor con sombrero, con mucha presencia, casi siempre ropa oscura, y sí que le echa mucho de menos porque le hubiese hecho muchas preguntas, luego después también. Mi abuelo fue el segundo director, vino de ser el director de la Academia General Militar, ni más ni menos, a dirigir la escuela, y sí que le hubiese hecho preguntas de cómo fueron esos primeros años. Era muy austero, era muy disciplinado consigo mismo, tenía muchos valores. Yo creo que era un santo, desde el punto de vista católico, era un santo, pero bueno, arrastraba también a su familia, esa austeridad también la tenía consigo mismo y con su familia. Y yo sobre todo le conozco por lo que me contaba mi abuela y mis tías sobre él. Mariano Alonso, sí, sí. Yo, por cuestiones personales, puedo decirte que, refrendo todo lo que has dicho, que es un hombre que dejó una huella muy importante, en mi caso con mi padre, que era militar, pero también en Jaca y en el origen, en el germen de ese nacimiento, para que luego fuera la Escuela Militar de Montaña, que todavía su retrato está en la Galería de Ilustres de la Escuela Militar de Montaña. Y Mariano, dime, hacemos un cambio de tercio y de generación, dime ese consejo que tu padre, tu madre, te dieron, pongamos en la juventud, y que con el transcurso del tiempo es el que más veces asoma a tu memoria, decir, pues fíjate, me dijeron. Pues mira, en aquella época nuestros padres, los militares, estaban casi todo el día en el cuartel, estaban todo el día trabajando. Y mi madre con 6 hijos no paraba. Entonces consejos pocos me dio. Pero sí recuerdo varios. Luego después sí recuerdo, mira, cuando cayó enfermo de legionela, en aquella época en Jaca, que el origen de esa legionela fue en la residencia militar de Zaragoza. Castillejos. Y en Castillejos, que hubo 2 o 3 muertos. Yo a mi padre le vi muy mal, pero no me di cuenta de que estaba tan mal, tan enfermo, cuando por primera vez en mi vida, yo tenía 16 años así, me dijo que me quería dar consejos porque se veía mal. Y eso me asustó bastante. Digo, ¿mi padre consejos? Pues algo tiene que estar pasando aquí para que mi padre me dé consejos. No me acuerdo de consejos, si me los llegó a dar o no, pero la pregunta que me has hecho, los consejos, ¿no? Y luego, siendo yo ya militar, profesional y tal, me dio 2 consejos. Uno, que hiciese Estado Mayor, le hice caso. Todavía no tengo claro si para bien o para mal, pero bueno, el Estado Mayor es un trabajo muy difícil, muy impersonal y hay que valer para eso, pero también me ha dado oportunidades. Y luego me dio otro, me dice, no hagas el curso de operaciones especiales porque están todos medio locos. Y ese no le hice caso y puedo estar orgulloso de que hice el curso de operaciones especiales y luego de las oportunidades que me ha dado mi diploma de operaciones especiales, porque el resto de mi vida después de capitán ha sido hacia operaciones especiales. Y mi madre, pues bueno, con 6 hijos y nada, sin parar siempre, nos ha querido mucho, nos quiere mucho, y el consejo suyo es verla como es ella, que es todo corazón. Eso es el consejo que me ha dado en la vida ella, sí. Oye, bueno, pues volvemos a pegar otro salto generacional, y entonces tú como padre, dime,
no sé, ese consejo, esa cuestión que te preocupa y que de alguna manera especialmente intentas inculcarles a tus hijos? Bueno, yo soy... A ver, a mí me gusta opinar siempre, ¿eh? Ajá. Me gusta siempre opinar y me tengo muchas veces que morder la lengua para no hablar demasiado, ¿no? Pero a mis hijos, bueno, internamente les diría, o sea, en la vida les diría, cada uno tiene su vida, vivirla, tratar de encontrar el camino de la felicidad, lo que decimos siempre los padres, ¿no? Pero sí que me gustaría que algún día me escuchasen, no darles consejos, sino hablar de mi vida, de cómo he vivido mi vida, cómo la he resuelto, ¿no? Cómo la estoy resolviendo. Para que ellos, bueno, ellos vean un ejemplo, no un ejemplo a tomar, sino para que vean cómo han vivido su padre o alguien su vida en los obstáculos o en las circunstancias que ha tenido cada uno. Cada uno tenemos nuestra vida. Yo me acuerdo de una parte que me leí de uno de los autores que me ha causado más impresión, que es muy difícil de leer, Teilhard de Chardin, que era un jesuita, que decía, porque siempre tendemos a dar los consejos que yo he vivido en mi vida y en mis circunstancias, claro, pero que no nos damos cuenta que esos consejos son para otra gente con otra personalidad, con otras circunstancias y con otra vida diferente, ¿no? Y él decía, mira, nosotros estamos todos como subiendo a una montaña, ¿no? En ese camino, ¿no? De la vida, pero vamos en una niebla y pasamos algunas veces cerca de una piedra, de un árbol, de una vaguada, de un río, y nos pensamos que es el mismo río que me está diciendo mi amigo, mi compañero, mi hijo o mi pareja, que es el río. Igual no es el mismo río. Entonces, ese símil se me quedó grabado, efectivamente. Mi camino es este. Es posible que algunas cosas sean similares al de mis hijos, pero este ha sido mi camino, este está siendo mi camino. Yo les diría también los errores que yo he tenido, ¿no? Lo primero, aceptarse a sí mismo tal y como eres. No poder estar toda tu vida peleándote contra lo que tú eres. Trata de acogerlo con cariño y a partir de allí empieza a abrazar tus miserias, pero acéptalas, ¿no? Otro personaje que me ha dado también consejos y que me ha servido es un monje cisterciense de la abadía de Sobrado de los monjes, en Asturias, ¿no? Que decía, tenemos una capa de protección, nos protegemos para que nos quiera la gente, para tratar de aparentar lo que no somos, pero es lo que realmente la sociedad nos pide, ¿no? Que seamos siempre simpáticos, que seamos agradables, que no tengamos fallos, y esa capa de protección te va haciendo infeliz y te va quitando tu personalidad. Y él nos decía, ¿no? Quitaros la capa de protección, aceptaros a vosotros mismos y que la gente os quiera tal y como sois. Pues eso diría yo a mis hijos también un poco, ¿no? Internamente a ellos. Pero bueno, a mis hijos y a todo el mundo y a mí mismo. Me parece una gran reflexión. Además, Mariano, yo no sé cómo ves tú, pero en estos tiempos en los cuales tecnológicamente es todo posible, está habiendo un despliegue, un crecimiento, que hablaremos también de ello, ¿no tienes la sensación como de lo que hablábamos al principio de esta entrevista, y es que hay como una merma de la espiritualidad, del sentimiento, del pensamiento, de la filosofía, de todo esto? Bueno, merma... Bueno, yo creo que estamos mejor ahora. Yo creo que estamos mejor ahora que hace 30 años. Por lo menos esa es mi sensación. O sea, nos hemos quitado lo que nos daba, lo que nos venía de fábrica y nunca nos hemos preguntado, o ya tampoco entendíamos. Si nos hemos preguntado, no entendíamos. Entonces esa caída un poco de nuestras costumbres cristianas, yo creo que ha sido para bien, porque nos ha puesto en la libertad de tener que elegir y tener que preguntarnos. Esta época de la tecnología, es cierto que no tiene precedentes, ¿no? El desarrollo tecnológico y todas las cosas que tenemos alrededor no han pasado nunca con tanta rapidez en la historia de la humanidad, yo creo. Nosotros creo que al final lo que nos influye todo esto es en nuestro tiempo libre, en nuestro entretenimiento, ¿no? Y nuestros padres se entretenían, nuestros abuelos se entretenían en las tertulias de casa. Y los niños se entretenían con los juegos con otros niños, incluso con los abuelos o con los padres, Sí. y no salían mucho. Bueno, nuestros padres y nosotros
llegó la televisión. Y es una tontería, pero no es tanta tontería, porque el tiempo libre nos poníamos todos en silencio delante de la televisión. Es otro tipo de sociedad en la que hemos vivido, ¿no? Al principio, cuando nuestros padres eran jóvenes y nosotros éramos niños. Y ahora ese entretenimiento va todavía más. Lo tenemos al alcance de la mano con el móvil y con otras cosas, la tecnología. La tecnología es como todo. Es algo que está allí y es en nuestro interior cómo afrontamos, cómo vivimos todo lo que tenemos alrededor. Y en nuestro interior siempre sigue estando el bien y el mal, igual que antes, igual que siempre. Lo que cambia es el entorno, la forma de vivirlo. Tener que decidir en cada momento qué hacer, si estoy dedicando demasiado tiempo al móvil y menos a mi pareja o menos a mis hijos, o realmente nuestros hijos están dedicando demasiado tiempo al móvil y están obsesionados con algo y no es bueno, eso hay que verlo. Yo siempre recurro a una anécdota que en cierta ocasión tuve el placer de entrevistar a Antonio Gala, y fíjate, hace muchísimos años ya, ¿no? Y él decía que era como que de pronto los canales de comunicación se han duplicado, triplicado, quintuplicado, muchos más, pues ya no te cuento los WhatsApps, el Messenger, el tal, el cual, no sé qué, pero que quizá lo que no había aumentado proporcionalmente era el mensaje entre las personas, ¿no? Y que llegaba un momento que estábamos extenuados, aparcados a la orilla del río, ¿no? En toda esta vorágine de cada vez más información, es bueno o malo tener tanta información, es decir, un poco enloquecedor. Es cierto, sí, es verdad, estamos en la sociedad de la vorágine esta. Pero bueno, esto es una oportunidad también para darte cuenta que la vida igual no es eso lo que te llena. Igual lo que te llena es una vida un poco más contemplativa. En el sentido de contemplar no quiere decir de irte a un monasterio a contemplar, sino la empatía para mí es una forma de contemplación, el saber escuchar a tus hijos con calma, sin esas ganas de dar tu opinión siempre, en vez de escucharle, ¿no? Pues eso es una contemplación, el contemplar las pequeñas cosas de la vida. Yo sé que eso igual hay que tener ya 40 o 50 o 60 años, ¿no? Pero yo creo que también se puede educar, ¿no? Cuando son niños, cuando somos niños. Pero darte cuenta de la grandeza, por ejemplo, fíjate lo que estoy diciendo, que tiene un camarero español que después de 12 horas de pie aguantando a todo tipo de personajes y de personalidades, sí, todavía sigue sonriendo y sigue con un ojo escuchando y viendo que ya se le acabó la bebida a uno y escuchando con el oído derecho lo que está pidiendo otro cliente que viene con prisas. Y esa contemplación también está allí y también la tenemos delante, no tenemos que irnos a ningún sitio. Y la contemplación es que aquí en Jaca se pueden ver mucho, pues el entorno, ¿no? El pararte un día enfrente de los glaciares de la Ciudadela y contemplar la majestuosidad de la Peñaruel, que solo la echas de menos cuando vas, por ejemplo, en mi caso, a Castilla, y no hay horizonte, no hay nada que se levante tan impresionantemente delante de tus ojos, ¿no? Es impresionante. Entonces yo creo que es una oportunidad, Toño, es una oportunidad, esto siempre es una oportunidad para darte cuenta. Contentos, tus hijos tienen que estar contentos, me gusta mucho, ¿no? Eso es decir, escucharlos realmente, no escucharlos para meter lo que yo, sino escucharlos a ellos, cómo son ellos, qué piensan ellos, qué es lo que buscan y qué es lo que quieren. Mariano, dime tu rincón, te voy a dejar que me escojas 2 rincones, uno de la ciudad de Jaca y otro pues del Pirineo, del lugar que tú quieras escoger de montaña. Sí. Bueno, es difícil escoger uno, Dicen que los de Estado Mayor lo que no hemos aprendido nunca es a saber elegir, ¿no? Es difícil en Jaca escoger un rincón solo. Bueno, a mí me encanta la catedral. Me encanta la catedral y estar dentro, aunque no sea natural, ¿no? Es artificial, pero es una catedral de 1000 años. Y ahora que está tan bonita, de vez en cuando el párroco pone canto gregoriano de fondo, ese rincón, contemplando 1000 años de la historia de Jaca, para mí es especial. Pero bueno, Glaciares de la Ciudadela, que ves de fondo, ves en primer
en primer plano los baluartes y de fondo la Peñaruel, y hay veces que con el seminario antiguo ahí también un poco en el perfil, es una maravilla también. Pero bueno, el antiguo árbol de la salud, con la zona de Asieso, sí, con la zona de Asieso y con esos campos que espero que no nos lo estropeen, y con la Peña Collarada ahí al fondo, es una maravilla. Y luego de fuera, bueno, Campos de Castilla. Digo que a mí me impresionó mucho, me encanta el Pirineo y tal, pero también añoro mis Campos de Castilla. Esas puestas de sol con los campos de trigo, al fondo algunos pinares, cuando se metía el sol en los pinares que parecía que estaba ardiendo el pinar, el pinar, está todo seco, 40 y tantos grados, también esos rincones también elegiría. Dime, Mariano, no sé, ¿en qué manera crees tú? Porque últimamente hablamos mucho de la inteligencia artificial. Yo he llegado a coger, te lo confieso, un poco de miedo, ¿no? Es como que lo va a hacer todo y lo va a hacer todo muy bien. Entonces, dicen los expertos que acabará integrándose y que será un elemento a favor y no en contra. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, a mí no me da miedo. O sea, yo de hecho, a mi gente, a mis compañeros de trabajo y a mí mismo, yo uso ya la inteligencia artificial porque es una herramienta buena. Pero esto es como todo, depende de cómo se utilice. Efectivamente, podemos poner el símil de la energía atómica. La energía atómica la puedes utilizar para bien o para muy mal. Es cierto que puede dar miedo porque el daño que puede hacer una bomba atómica no es lo mismo que puede hacer una granada de mano, ¿no? O el daño que puede hacer una ametralladora, pues no es lo mismo que una escopeta de caza para cazar un venado para comer. Es cierto, el mal está dentro de nosotros, Toño, y depende de cómo lo utilicemos, pues el resultado será malo o será bueno. Yo espero que nuestros dirigentes sean capaces de poner límites a las personas, que seguramente habrá, que tengan la intención de hacer daño y utilizar los avances de la tecnología artificial, de inteligencia artificial, para hacer mucho más daño por lo que sea, ¿no? Ya ha habido casos en la historia y es así, pero a mí no me da miedo. Yo creo que hay que aprovecharlo y hay que seguir. Con ese mismo espíritu que me llevó a subir montañas, creo que es el mismo espíritu que me dice, señores, vamos a ver qué es esto de la inteligencia artificial, el chat GPT, vamos a utilizarlo en la escuela, nos va a ahorrar mucho trabajo, vamos a ser más eficientes y vamos a estar, como siempre está en la escuela, en primera línea. Y es así. Por eso, porque es que yo creo que de alguna manera, no sé de qué manera, pero sería un poco aprendernos a diferenciar lo real de lo virtual. Es decir, ahora mismo cuando hablamos de esa inteligencia artificial estamos viéndolo, que están rescatando voces, que te oyes a ti mismo hablando en otro idioma, diciendo lo que un texto puede decir, clonando tu voz. Eso es un poco... Sí, pero ahí siempre está nuestra libertad. Quiere decir que si yo puedo tener una oficina con una ventana que mira a la Peñaruel, pues la tengo. Pero si no puedo tenerla y no puedo tener una ventana que dé al exterior o que me dé a la calle de enfrente en Madrid o en Barcelona o en Zaragoza, bueno, pues utilizo la tecnología para tener una pantalla y tener de fondo la Peñaruel, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial que llegue a quitarnos la realidad, creo que en el fondo de todo esto, al final, dependerá de nosotros. Nosotros podremos elegir si eso o no eso. Podemos elegir si ponernos unas gafas para pasar unas vacaciones en Jaca, o podemos elegir venir a Jaca y pasar las vacaciones realmente en Jaca. Eso lo vamos a poder hacer, estoy convencido de eso. Yo creo, escuchándote, que tú eres de los que ve el vaso siempre medio lleno. Sí. Podemos hablar que eres una persona optimista que se agarra y se aferra a lo positivo, a lo bueno. Intento serlo, pero eso me lo ha dado también la vida, ¿eh? Eso, me ha dado esa intención de ser así, me lo ha dado la vida. Me lo ha dado los palos de la vida muchas veces, sí. Oye, hablábamos de la montaña, hablábamos de tu trabajo. ¿Tienes algún hobby? ¿Te da tiempo para hacer algo? Bueno, efectivamente no tengo mucho tiempo para el hobby.
El tiempo que tengo para los hobbies que me gustan, pues escucho conferencias de historia y de espiritualidad, mucho también. He estado muchos años leyendo y interesado por temas espirituales, temas religiosos, temas de psicología, que ahora también me valen mucho para la dirección de la escuela. El campo siempre me ha gustado, entonces ahora de forma diferente. Antes subía montañas y escalaba, ahora porque tengo lesiones en las rodillas no tanto, pero siempre sí que puedo pues salgo a pasear, me encanta, y para mí es una terapia muy buena de relajación en mi trabajo. En los fines de semana intento irme solo a pasear por el monte y por la montaña. Intento irme solo, porque en esa soledad es cuando contemplo, es cuando resuelvo los problemas que tengo en la cabeza, es cuando contemplo lo que me viene alrededor, es cuando vuelo el boj, es cuando observo a los pájaros o los árboles o cualquier cosa, es cuando puedo andar y me voy un poco de la vorágine que tengo todos los días. Y hay un hobby que no lo puedo hacer ahora, ¿no? Y que ya lo he dicho antes, que es pintar. A mí me encanta pintar acuarela y pintar al óleo. De hecho, Topete me llevó a dar clases y Ostras. estuve en su casa dando clases, recibiendo clases. Pero yo no soy pintor, no soy ni siquiera pinto bien. A mí me encanta porque me relaja, porque me apasiona la mezcla de colores, y entonces a mí lo que me gusta es copiar a Topete, porque me encantan los paisajes que hace del Pirineo, me encantan, y aunque me ha enseñado mucho y tal, todavía no soy capaz ni siquiera de poder copiarle un árbol de los suyos, que él lo hacía en 5 minutos. Y me encanta también copiar a los clásicos, me encanta copiar pues, a Velázquez, a Sorolla, y eso es uno de mis hobbies que ahora mismo no puedo, pero cuando acabe con la escuela, si tengo tiempo, pues retomaré otra vez. Los pinos y los bosques de Juan Topete son absolutamente irrepetibles. Sí. Y además los que es tu caso, y yo también lo he visto pintar, la precisión que él tenía con el pincel, o sea, era una cosa absolutamente increíble. Mariano, ¿cuál es el último libro que te has leído o que te estás leyendo en estos momentos? Pues mira, me leí hace poco, terminé la última novela de don Domingo Buesa. Ajá. En la cual estás tú en la portada, ya me di cuenta, que es El secreto de la catedral de Jaca, que me gustó muy bien, porque leerte una novela de tu pueblo, pues es una maravilla, es una cosa que si no la tuvieses, pues dices, habría que inventarla, ¿no? Sí. Leemos novelas de sitios famosos, pero no de tu pueblo, entonces la verdad es que me ha gustado y la he disfrutado mucho. Y ahora me estoy leyendo un libro del general Gunn, El arte de mandar bien, que es también de psicología y de valores, que me gusta mucho y utilizo mucho en mis conversaciones y alguna charla que tengo con mis profesores y con los alumnos, siempre lo pongo allí. Y a la vez estoy leyéndome otro que es también un muy buen libro, es del siglo XVIII. O sea, el autor es un teólogo del siglo XVII, y se titula La armonía entre la iglesia y la sinagoga. Y este hombre, que era un rabino, de los mejores rabinos que había en la época, vivía en Francia, cuando conoció más profundamente el cristianismo, el catolicismo, se dio cuenta de que la continuación del judaísmo de la época de Jesús y del Antiguo Testamento era el catolicismo, y entonces él trató de justificarlo en un libro muy, muy gordo. Es muy, muy, muy bonito y te va revelando cosas que aparentemente en la Biblia no se ven, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muy bonito. Oye, por curiosidad, ¿cómo has dado con ese libro? Bueno, tirando de hilos, como ya te he dicho, leo bastantes libros de espiritualidad, pues haciendo una referencia a ese libro de otro libro, pues digo, este me lo voy a comprar. Y entonces me lo compré y lo estoy leyendo poco a poco, porque es para saborearlo. Me gusta mucho, pero eso solo lo leo en los fines de semana, que tengo algún rato, y me lo cojo y lo leo, porque además voy a la Biblia, lo miro y voy para atrás. Es muy, muy bonito, muy bonito. Descubrir lo que tiene escondido la Biblia, porque tiene muchas cosas escondidas.
Te lo preguntaba además, ¿sabes lo que ocurre yo en lo poco que viajo? Sí, por trabajo, viajo mucho, pero bueno, yo enseguida me voy a enterarme de dónde están las librerías de lo viejo, de lo antiguo, de los libros de segunda mano, y me puedo pagar una mañana. De hecho, ayer por la mañana estuve en una, viendo, encontrando libros, y casualmente en una librería de segunda mano encontré un libro de San Juan de la Peña de 1850. Y bueno, me quedé fascinado. Sí, sí, a mí también me encanta eso. Oye, bueno, pues, por ahí. Bueno, Toño, espera, te voy a recomendar un libro también. Sí, recomiéndame. También, que es un libro que ha recomendado el Papa. Muy sencillo de leer, pero que hoy se lo recomiendo a todo el mundo, porque como estamos con el tema de la inmigración y por ahí, se llama Hermanito. ¿Cómo? Hermanito. Y cuenta de manera sencilla, sujeto, verbo y predicado, un inmigrante que apenas habla español y tal, pero no escribe. Se lo ha escrito un amigo suyo, que fue el que le acogió en el País Vasco, Hermanito, y cuenta su viaje hasta llegar aquí. Es impresionante, y a los militares que nos gusta también la geografía y que sabemos lo que es pasar andando por parajes desiertos sin agua y sufrir y tal, en ese sentido se lo recomiendo a todo el mundo. Muy fácil de leer, se lee en 2 días. Pues tomo Hermanito. Nota, como ves, he tomado nota porque lo leeremos. Dime cuál es esa melodía, esa balada, esa canción, ese fondo musical que si tuvieras que ponerle banda sonora a tu vida dirías, pues esta es la canción. Bueno, también es difícil, una pregunta difícil. Mi personalidad es explosiva, pero también es nostálgica, es nostálgica. Yo de niño he sufrido de melancolía y me he dado cuenta ahora, porque me lo pasaba tan bien. Cuando me lo pasaba bien, me lo pasaba tan bien que me daba pena que se acabase, ¿no? Y es así. Entonces, bueno, la melodía que me describe, aunque no me guste mucho, pues es una un poco melancólica, nostálgica, ¿no? Y también tiene que ser un poco, en un momento explosiva, y luego con calma y con paz, que es lo que tengo ahora, ¿no? La paz interior que tengo ahora. Hay una que me gusta mucho, que es una melodía que se titula La Moldava, de un autor que se apellida Bendic. Y es muy bonita, pero quizás sea demasiado triste o nostálgica. Pero bueno, también describe un poco un río, cómo nace con las fuentes, despacio, luego va con aguas turbulentas y luego cuando llega al mar, tranquilo un poco, que yo creo que también es un poco el resumen de lo que he vivido hasta ahora. Oye, no está mal, en mi caso sería el Adagio del Binoni, y además de alguna manera tengo un poco el sentido de que es la música la que viene a ti, ¿no? O sea, es como, sí, porque en momentos puntuales de tu vida, bueno, pues aparece allí. Mariano Alonso, ¿a quién admiras y por qué? Pues mira, ahora mismo admiro a personas diferentes que admiraba cuando era un niño. Cuando era un niño admiraba a los héroes y también los admiro ahora. Pero a ver qué héroes. Ahora admiro mucho a los héroes de la puerta del lado, a los héroes de la vida cotidiana. Admiro a mucha gente en cosas sencillas. Y además admiro a mucha gente independientemente de los fallos que se pueda tener. Acepto. Una frase bastante bonita que me enseñó también un jesuita era a aceptar la aceptación. O sea, aceptar que tú te aceptas a ti mismo te da mucha paz. Y entonces a partir de allí empiezas a admirar muchas cosas en la vida y mucha gente. Pues te admiro a ti, admiro a nuestros padres, admiro a mis compañeros de trabajo, a mis subordinados, admiro a mi jefe porque hay situaciones difíciles que tiene que tomar decisiones difíciles. Admiro a mucha gente, admiro a los camareros que he dicho yo, después de toda la vida que he tenido de viajes y por ahí. Es una de las cosas que siempre digo, los camareros españoles son una de las cosas que tenemos que presumir mucho en España. En nuestro turismo, el turismo es nuestro petróleo. Admiro a los ancianos que saben llevar su ancianidad con mucha elegancia, sabiendo escuchar todavía, teniendo paciencia, aceptando sus debilidades, sus limitaciones, que son muchas, pero con mucho cariño, aceptando que ya no son tan importantes como eran antes. Admiro a mucha gente ahora, Toño. Llevas con un espíritu
muy generoso. Mariano, siente tú y yo, que no nos oye nadie. Dime algo que no soportas, eso que dices, ¡guau! Por ahí no puedo, con eso no puedo. Pues mira, cada día soporto más cosas, por lo que te acabo de decir. Pero todavía me cuesta soportar, bueno, la injusticia todavía me enciende mucho, ¿eh? Ver una injusticia delante, hay veces que mi temperamento ahora lo freno más, antes no. La justicia no la soporto mucho y cada día soporto menos también el victimismo. El victimismo, ese falso, también lo soporto poco, lo soporto menos. Cuando nos hacemos víctimas para que atraer la atención o para un poco apelar a esa falta de atención o esa falta de derecho que nos encontramos o que requerimos. Hay que tener un espíritu, lo contrario del victimismo, hay que tener un espíritu de echado para adelante y decir, a ver, víctimas podemos serlo todos, pero si lo podemos ser todos, aquí no hay nadie que sea culpable, ¿no? El victimismo busca un culpable, no, vamos a buscar tirar todos del carro para adelante y apoyarnos unos a otros, tanto en nuestras fortalezas como en nuestras debilidades. Y bueno, pero también lo soporto. Oye, cuando pasen los años y termine ese tiempo tuyo al frente de la gestión de la dirección de la Escuela Militar de Montaña, ¿de qué manera te gustaría que fuera recordada tu labor, tu tarea? Pues no lo sé, no tengo ni idea, no me lo he planteado como labor, no lo sé. Lo que te puedo decir es lo que he hecho estos 2 años que llevo allí. He tratado de aplicar un poco lo que soy yo, ¿no? Lo que acabo de decir también durante esta entrevista, pues a aceptar a todo el mundo tal y como es, escuchar a la gente, ponerle delante la posibilidad de que en la escuela, en su trabajo, se sientan plenos, se sientan que o es el trabajo de su vida o le motiva menos, traten de hacerlo y de vivir de la mejor manera posible, sabiendo que su trabajo repercute en otros. He tratado también de resaltar un poco a los que no están lo suficientemente considerados en la escuela, porque la Escuela Militar de Montaña, Operaciones Especiales, pues quizá esas 2 palabras, no esas 2, montaña y especiales, ¿no? Parece que solo tienen importancia los que son diplomados en montaña, los que son de operaciones especiales, pero en la escuela hay mucha gente en la sala de máquinas que funciona, los cursos funcionan porque esa gente funciona. Claro. Estoy hablando de nuestra tropa, nuestros cabos primeros que llevan ahí años, asumiendo unas responsabilidades que antiguamente eran de suboficial. Y estoy presumiendo también mucho de nuestra asistencia sanitaria, que es verdaderamente vocación para ayudar a que haya menos accidentes y a paliar ese sufrimiento, ese dolor que tenemos en nuestros alumnos y nuestros profesores durante las prácticas. Yo creo que eso ha sido mi principal misión. Oye, y cuéntame, ¿dónde, cómo y haciendo qué te ves y dónde viviendo, dónde dentro de 20 años? 20 años. Dentro cuando tenga yo 75 años. Sí, por ejemplo. La verdad es que no me preocupa llegar a mayor, ¿eh? No me preocupa. No. Pero ¿dónde Hombre, vamos a llegar muy bien, los nacidos en los 60. Sí, no lo sé. Hasta los 100 años vamos a llegar estupendamente. ¿Sabes qué pienso? Que los que vivimos muy intensamente, la vida la vamos a tener más corta, ¿eh? Pero no me importa, yo he vivido intensamente y estoy muy feliz y muy satisfecho de lo que he vivido. A ver, yo le pido a Dios que me dé todavía ese espíritu de iniciativa, de levantarme todos los días con una ilusión, ¿no? Y la ilusión, cuando deje de trabajar en las Fuerzas Armadas, quiero seguir sirviendo a mi sociedad. ¿Dónde? No lo sé. O en Cáritas, o alguien que lo necesite, o en mi vecino que necesite conversación, algo. Yo pido a Dios que me dé todavía esa fuerza y esa iniciativa para seguir ayudando al que esté al lado, a no dar mucha guerra, pero también tendré que aprender a que me tengan que ayudar. Eso es muy difícil, ¿eh?
Nosotros los militares que nos tengan que ayudar, no estamos muy... Entonces nos sale esa soberbia, entonces tendré que seguir mejorando en la soberbia esa de dejarme querer y dejarme ayudar. Ahí me veo yo, si llego a los 75, sí, sí. Bueno, y esto será por las tierras de Castilla, por las tierras de Aragón, montaña... Pues es curioso también, esa pregunta es curiosa porque la gente a mí me dice, bueno, ¿vienes otra vez a tu casa? Y digo, bueno, mi casa son muchos sitios. Eso está bien. Me veo perfectamente en Etiopía y también unos años, me veo en el Amazonas, me veo en Asturias ahora con mi mujer, también, pero me veo en cualquier sitio. No tengo apego, disfruto de todo, disfruto de Castilla, disfruto de Jaca, disfruto ahora de Asturias, que voy bastante, en cualquier sitio, en cualquier sitio. Y eso está muy bien. Mariano, para concluir nuestra entrevista, hay una que es la pregunta boca insignia, ¿no? Yo te voy a grabar una pregunta que esta la vamos a esconder y no verá la luz hasta dentro de 300 años y será en el mes de julio del año 2324 cuando casualmente en una casamata alguien encontrará ahí el dispositivo y oirá el mensaje que tú a continuación me vas a grabar y que te gustaría que dentro de 300 años fuera escuchado. Difícil. Sí, ahí difícil. Es nada. Bueno, lo primero que se me ocurre es que hay que grabarlo en piedra, porque igual estos dispositivos con la inteligencia artificial no son capaces de verlo. Pero bueno, a ver, yo he sido feliz. Disfruta, si es aquí en Jaca, en una casamata, yo le diría, disfruta Jaca como yo he disfrutado de Jaca y encuentra tiempo para contemplarla. Contempla todo, los 5 sentidos que tenemos y el 6º sentido, si es que lo tenemos, contempla. Utilízalos para ver la Peñaroel y las puestas de sol, para oler el boj y cuando la siega, para sentir, para escuchar la lluvia cuando caen esos chaparrones en Jaca, el viento del norte, el cierzo. Utilízalos y párate en tu vida para contemplarlo, porque eso te llena el espíritu y eso es, yo creo que para lo que hemos nacido, para ser felices y para disfrutar. Pues Mariano Alonso, muchísimas gracias de corazón por esta entrevista, además por hacerla en un marco tan bonito como es este museo, esta sala museo en la Ciudadela de Jaca de la Escuela Militar de Montaña, Operaciones Especiales, y gracias por compartir. Te puedo asegurar que para mí ha sido una entrevista y un diálogo muy especial. Gracias. Gracias a ti, Toño, y gracias a ti especialmente por haber sido tú también. Nuestros padres, compañeros de promoción, mi padre le quería muchísimo a tu padre y bueno, formar parte de esos personajes de mi vida, de mi infancia y de mi adolescencia y de ahora de mi madurez. Gracias, Toño. Pues muchas gracias. Los primeros recuerdos de Mariano, que aunque nació en Madrid, llegó a Jaca con 3 meses, son los de tirar las pinzas de la ropa por la ventana de la casa de la calle Pirineos, del hospital de Jaca, al cual acudía con cierta frecuencia por buena pieza, de las venitas y de aquellas famosas fotografías que nos hacían a los niños con el banderín. Es curioso y comprensible el origen de su vocación. Toda una dinastía de militares, su abuelo, su padre, algunos de sus tíos, sus hermanos, la emoción de los desfiles y los actos militares alimentaron en Mariano la vocación castrense, el querer vestir el uniforme. Mariano nos ha contado que su rincón preferido de Jaca es la catedral en penumbra, sobre todo cuando el párroco en algunas ocasiones pone canto gregoriano. Se sienta y piensa en esos 1000 años de historia, los de esas paredes de piedra y los de la ciudad de Jaca. En aquella época los padres no eran muy de dar consejos. Mariano recuerda, eso sí, una vez en la que su padre, enfermo de legionela, le dijo que se los iba a dar, pero gracias a Dios no se los tuvo que dar porque se curó. Fue en edad adulta cuando le dio 2. Que hiciera el curso de Estado Mayor y nunca el de Operaciones Especiales, porque allí estaban todos medio locos. Qué bonito ha sido este diálogo, Mariano. Has logrado emocionarme. Y estoy seguro de que a los espectadores les pasará lo mismo, por tu grandeza, por tus reflexiones. Porque decías que tu madre
madre de 6 hijos, es puro amor. El amor está muy presente en tu pensamiento y también en tus conversaciones. Y a mí me viene a la cabeza aquella famosa frase de Vincent Van Gogh en la cual decía que el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz. Y lo que se hace por amor, bien hecho está.